Vamos a iniciar la segunda parte de la conferencia Guerra Civil en Estados Unidos y la Segunda Venida de Jesús. Fijaos bien en la portada. Antes no hemos hecho mucha mención sobre ella, pero es una comparativa entre la guerra civil que hubo aquí en Estados Unidos y la segunda. Pero arriba de las imágenes aparece algo que hace un compendio de una finalización de toda esta cuestión, y es la segunda venida de Jesús. Y hay unas cifras justo debajo. Bien, sobre esto veremos algo hoy también. Esta segunda parte va a servir para movernos en terreno totalmente profético. Si esta mañana hemos visto básicamente noticia tras noticia a lo que apunta todo lo que va a acontecer, esta tarde vamos a analizar profecía. Pero estad atentos, porque lo primero que vamos a leer es algo que escribió una mujer contra todo pronóstico. Ahora todo apunta a que va a haber una guerra. Pues vamos a leer algo que es un artículo que he recogido, que lo podéis comprobar por vosotros mismos yendo a las fuentes directamente. Está muy bien y por eso os lo muestro, para que podáis observar cómo hubo una mujer que escribió algo que realmente se cumplió. Vamos a ello. Guerra de Secesión, Estados Unidos, años 1861 al 1865. La guerra civil estadounidense, unas de las predicciones más impactantes. El ministerio profético de Ellen G. White ha sido cuestionado en muchas ocasiones. ¿Es verdad? ¿Fue un profeta de Dios? ¿Cómo podemos comprobarlo? En esta ocasión lo haremos desde eventos futuros que le fueron revelados por Dios en visión y tuvieron un cumplimiento asombroso. Aunque en un principio parecían locura, llegaron a cumplirse tal y como Ellen G. White lo predijo. La Guerra Civil Americana. Las visiones de Ellen G. White en cuanto a la Guerra Civil estadounidense se cuentan, tal vez entre sus predicciones más impactantes. Dado que terribles calamidades validaron rápidamente sus profecías, hechas muchos meses antes de que alguien más vislumbrara lo que ella vio en visión, verdaderamente estas visiones son de lo más asombrosas e impresionantes discernimientos hacia el futuro que Dios le dio. Ellen G. White tuvo dos visiones acerca de esto. Su primera visión duró unos 20 minutos y ocurrió durante un servicio vespertino en una iglesia de Parkville, Michigan, a unas 30 millas, 48 kilómetros, al sur de Battle Creek, el 12 de enero de 1861. Ahora es lo que vais a ver, la descripción sobre esta visión. Ellen White, muchos la conocéis, otros muchísimos más quizás no. Es declarada profetisa de Dios, aceptada así por la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, y decir que también para nosotros, los de la Iglesia Ministerio del Cuarto Ángel. Porque vamos a mostrar, y como tantas veces hemos demostrado, que esta mujer verdaderamente fue inspirada por Dios. Y este es uno de los datos que afianza más que realmente fue así. El año anterior, J.N. Andrews y J.N. Lowbrook habían celebrado una campaña de evangelismo y construido un templo en ese lugar. En esta ocasión, el sermón matutino estuvo a cargo de John Harvey Wagoner, pastor de experiencia y padre de Ellet Wagoner. Elena, de 33 años, hizo una poderosa exhortación a la congregación. Al regresar a su asiento, tuvo esta visión acerca de los terrores de la guerra por venir. Al salir de la visión, mencionó cosas que se relacionaban directamente con varios individuos y familias que se encontraban en la audiencia. Sus palabras causaron una impresión duradera en Lowbrook, quien recuerda las palabras de Ellen G. White. No hay persona en esta casa que haya soñado el conflicto que vendrá sobre esta tierra. La gente se está burlando de la orden de separación de Carolina del Sur, pero se me ha mostrado que un gran número de estados se unirán a ese estado y habrá una guerra terrible. Fijaos que está hablando de Carolina del Sur. Estamos muy cerca, aquí, de Carolina del Sur, y es donde prácticamente se da ese inicio de todo.
Mirad ahora cómo va describiendo toda esta situación. En ese momento, poca gente en los Estados Unidos preveía algo tan largo y sangriento. Esta visión fue dada exactamente 3 meses antes de que se iniciara la guerra, el 12 de abril de 1861. La mayoría pensaba que el conflicto se resolvería con el menor drama posible. La creencia casi universal aquí es que no tendremos guerra, dijo a mediados de febrero Thomas Cobb, de Georgia, mientras preparaba la Constitución Confederada. Abraham Lincoln declaró en Filadelfia: todo este tiempo me he sentido justificado a concluir que la crisis, el pánico y la ansiedad del país en este momento es artificial. Fijaos lo que hasta el propio Abraham Lincoln llegaba a pensar. Creía que realmente esto se podía detener, pero hablaba de ansiedad del país, era algo así como artificial. Pero es que estas palabras aún podrían ir más lejos, porque realmente él sabía que esto se había provocado, no era una circunstancia que se dio porque sí, sabía del movimiento de los jesuitas. Sin embargo, Elena G. de White dijo: he visto grandes ejércitos de ambos lados juntándose en el campo de batalla. Escuché el rugido del cañón y vi muertos y moribundos de cada lado. Y agregó, en esta casa hay algunos que perderán hijos en esta guerra. Fijaos qué declaraciones tan contundentes. Desde luego se la estaba jugando ya diciendo esto, afirmando que algunos de ese lugar perderían a sus hijos en esa guerra. Y hablaba de cañones, muertos, moribundos de cada lado. Ya tenía claro que había 2 bandos muy delineados. Ahora regresamos a este punto. Hay un aspecto secundario en esta visión. Un médico, que también era un médium espiritista, estaba entre la congregación aquel día. Había escuchado acerca de la señora White y de sus visiones, y se había ufanado de que si alguna vez estaba presente cuando ella estuviera en visión, la podría sacar de su visión en 1 minuto. Mientras estaba en visión ese día, Jaime White explicó su condición y dio la oportunidad de examinarla a aquellos que quisieran hacerlo. Recordad que Jaime White o James White era el esposo de Ellen White, y aquí, en este momento, era algo realmente especial. Ese médium espiritista, que era médico, alardeaba, que él, conociendo el tema espiritista, de que Ellen White era una farsa absoluta. Y mirad cómo llegó a acontecer todo y quién quedó en evidencia. Alguien que estaba en la parte de atrás del salón dijo: doctor, vaya y haga lo que dijo que haría. Jaime White, sin saber nada sobre la jactancia del médico, lo invitó a pasar al frente y a examinar a la señora White. El doctor pasó al frente de manera temeraria, pero se detuvo de manera repentina. Jaime White bajó de la plataforma y se dirigió hacia el hombre, puso su mano en su hombro y le urgió acercarse a Elena G. de White. Cuidadosamente el médico revisó su pulso, su ritmo cardíaco y su respiración. En un tono de alarma declaró: pastor, su corazón y pulso están bien, pero no hay ninguna respiración en su cuerpo. Se alejó a toda prisa hacia la salida, donde los que estaban cerca de la puerta ya lo habían bloqueado y le dijeron: regrese y sáquela de su visión como dijo que lo haría. Jaime White, ya comprendiéndolo todo, le pidió al doctor que compartiera con la audiencia el resultado de su examen. Los que estaban cerca de él preguntaron: doctor, ¿qué sucede? Solamente Dios lo sabe, replicó. Déjenme salir de esta casa, y se fue. Mirad qué interesante, porque precisamente ella era acusada de una cuestión diabólica. O era fraude o era una cuestión diabólica. Y alguien que estaba precisamente en el terreno satánico, de espiritismo, fijaos a qué conclusión llegó. Sí, tenía pulso, ritmo cardíaco, respiraba. ¿Respiraba? No respiraba. Debería estar muerta, ¿no? No lo estaba, estaba en visión. En fin, el resultado habla por sí solo. El espiritismo sí que se demostró ser un fraude, pero un fraude satánico. El juez Osborne, quien era juez local, también estaba en la reunión. Su esposa era adventista observadora del sábado. El juez dijo a Loughborough: fue evidente a todos nosotros que el espíritu que controlaba al doctor como un medium y el espíritu que controlaba a la señora White en visión no tenían simpatía mutua. Al lado del juez se sentó el señor Shellhouse, propietario de un enorme molino de lana. Su padre era anciano de una iglesia adventista en Colon,
y a 6 millas de ahí. Estos dos hombres miraron a Loughborough y movieron sus cabezas en sentido de negación cuando la señora White relató la visión. Escasamente se dieron cuenta de lo que ella quiso decir cuando dijo que algunos en esta casa perderán hijos en la guerra. La segunda visión, concerniente a la guerra civil, ocurrió en Roosevelt, Nueva York, el fin de semana del 3 al 4 de agosto. Después de que Jaime White dio una corta disertación, Elena G. de White también habló brevemente, y entonces fue arrebatada en una visión que duró alrededor de 10 o 15 minutos. Esta visión está registrada en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 264 a la 268. En la reimpresión de Gema es en la página 239-243 bajo el título La esclavitud y la guerra. De todos los relatos, ninguno en la primera parte de 1861 tiene tal vista anticipada de la guerra civil como Elena White. Por ejemplo, note estas citas contemporáneas. El New York Times, alrededor del 1 de mayo de 1861, dijo: «Hagamos el trabajo rápido. Un fuerte activo, trabajo en armonía, hará nuestro trabajo eficazmente en 30 días». Fijaos ahora, porque aquí se empiezan a mencionar palabras que contradecían que pudiese haber el conflicto. Si Abraham Lincoln es equilibrado en la posición que desempeña, esta guerra terminará en enero de 1862. Según Harper's Weekly, 4 de mayo de 1861. Al igual que los demás, Lincoln acarició la esperanza de que poderosos avances en Virginia y hacia abajo del Mississippi terminarían con la lucha en 1862. En el otoño de 1861, el general William Sherman presionó a Simon Cameron, secretario de Guerra estadounidense, para desplegar inmediatamente 60.000 tropas y un agregado de 200.000 para enfrentar demandas futuras. De $200 quizás era esto, ¿no? Bueno. Sherman fue criticado por la prensa como un desequilibrado mental. Un mes después de la petición, el general Henry Halleck relevó a Sherman de su comando. Hablaba de tropas. De tropas, sí, sí. Pero en los siguientes 4 años, tanto Elena de White como el general Sherman probaron ser realistas. Véase William T. Sherman, Memoirs of the General William T. Sherman, y las páginas que indica aquí. La guerra civil americana duró 4 años hasta la firma de rendición, 4 años y un mes hasta la última batalla, 5 años y 4 meses hasta la declaración oficial por parte del gobierno vencedor. Cerca de un año después de la primera visión de Elena G. de White en la iglesia de Parkville, Michigan, el pastor Loughborough regresó a esa iglesia en Parkville a predicar. El juez Osborne y el señor Shellhouse nuevamente se sentaron juntos en los mismos asientos como antaño. El pastor Loughborough habló de los dones espirituales y usó a Elena G. de White como ilustración. Se refirió a la visión del 12 de enero de 1861. Pero esta vez no hubo movimiento de cabezas de parte de esos caballeros. En vez de eso, sus rostros cubiertos en sus pañuelos estaban derramando amargas lágrimas. Uno había perdido a su hijo en la guerra, el otro había perdido un hijo en una batalla diferente y tenía otro que en ese momento era prisionero de guerra en el sur. Según Loughborough, el anciano local logró recordar inmediatamente los nombres de 5 familias en la iglesia de Parkville que habían perdido hijos en la lucha y dijo que si le daban un poco de tiempo podría enlistar por lo menos 5 familias más cuyos hijos habían sido asesinados. Contar esta historia hoy en la iglesia de Parkville, que fue movida 40 millas hacia el histórico pueblo adventista de Battle Creek, sentarse hoy en esa iglesia y reflexionar sobre cómo Dios trabajó a través de su mensajera, es una experiencia solemne y edificante en la fe. ¿Puede haber alguna duda de que tenemos una palabra profética seguro en el ministerio de Elena G. de White? Gracias. Bien, pues ya habéis visto. Por desgracia, mucha gente desconoce que Ellen White profetizó que habría una guerra civil en Estados Unidos y que se cumplió literalmente y que personas que allí, en esos momentos en que ella lo decía, estaban sentadas y aún podían dudar de que eso pudiese ser porque había declaraciones que decían que eso no iba a pasar, sucedió y perdieron sus hijos en la guerra. Por tanto, se demostró que en este caso, como en tantos otros, Ellen White no falló, por inspiración divina, evidentemente. Esto automáticamente nos debe hacer pensar, porque si esto lo acertó y tantas otras cosas también,
quizás debemos conocer más sobre esta cuestión que estamos tratando hoy, a ver si también dijo algo al respecto. Esta mañana os habéis fijado que hemos mostrado una declaración de Donald Trump en la que decía que la Constitución podía ser o apartarse del medio si hacía falta. ¿Escribió algo sobre esta cuestión Ellen White? Estad atentos. Porque también escribió sobre la Constitución de los Estados Unidos. Vamos al libro El conflicto de los siglos, el libro más excelente quizás de los que llegó a escribir. Ella misma dijo que era el que más se debería difundir por este mundo. Y aquí, en este libro, podemos encontrar historia. Historia que normalmente no vais a encontrar en escuelas, ni en institutos, ni en universidades, difícilmente también en bibliotecas. Pero ¿qué es historia? Y los rastros se pueden seguir perfectamente de la historia porque ella misma cita muchos lugares donde lo que dice está escrito. Es comprobable. Pues bien, entre esa historia hoy veremos algo. Vamos a, bueno, si os fijáis, en este libro, que es el que salió en español de más difusión, se llamaba Biblioteca del Hogar Cristiano, la serie, la colección, había El conflicto de los siglos. Nosotros os vamos a mostrar aquí la paginación de este libro. En la página 340, mirad qué dice sobre la Constitución. Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. No se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Fue este sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigar. Y esto ya lo veis en documentos en el Congreso y aquí podéis encontrar donde se halla. Por tanto, por encima de la Constitución se debería obedecer ¿a quién? ¿A Dios? Conciencia intocable, cada uno la suya. Nadie se debería imponer sobre esto. Y la Constitución debería reconocer este principio. Página 494 en adelante. Ahora cita un texto bíblico de Apocalipsis. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Es el texto de Apocalipsis 13, versículos del 11 al 14. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo
indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Fijaos ya que está firmando algo aquí, Desmentirá los principios liberales y pacíficos, el fundamento de su política. ¿Y qué es eso? La Constitución. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado, o sea, la primera bestia. Por tanto, nos dice que la Constitución quedará afectada. Nos dice que cuando esto suceda, algo va a pasar en Estados Unidos y algo se va a imponer. Algo que tiene que ver con una observancia con homenaje al papado. ¿Y qué es eso? Vamos a ir viéndolo. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Por tanto, Declaración de Independencia y Constitución saltarán por los aires, porque esa base será pisoteada y algo se va a imponer, en homenaje a Roma, ¿cómo no? Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna fundación o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, y que habla como un dragón, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. No sé si os estáis dando cuenta. Nos va diciendo que tarde o temprano, y ahora ya se ve venir muy pronto, la Constitución va a saltar por los aires. Y alguien, hemos visto esta mañana, que dice que si era necesario, eso va a suceder. ¿Y después qué va a venir? Fijaos que para que esa Constitución salte por los aires, va a ser necesario que haya un conflicto. De lo contrario, eso no se podría llegar a aplicar fácilmente. Si eso es así, entonces entendemos qué va a acontecer después, por profecía. La ley dominical. Ahora lo iremos viendo con más claridad aún. Fijaos cómo todo se va preparando. Cuán cerca estamos de una situación descrita por profecía, ¿por quién? Por Juan, discípulo de Jesús, hace casi, ¿cuánto? Casi 2000 años. Y Ellen White dando los detalles con claridad para nuestro tiempo. Cuando la Iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil.
El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Por tanto, ¿qué hemos de ver en Estados Unidos? Que ostente alguien el poder que sea capaz de, si hace falta, cepillarse la Constitución, sacarla del medio, al menos en según qué cosas, y tenga una unión íntima con esa primera bestia que es el papado. ¿Nos damos cuenta hacia dónde va todo este movimiento? Y tantas personas no son conscientes de lo que va a acontecer con este conflicto. Es lo que se nos viene encima. Y eso va a ser mucho peor que una guerra civil. Mucho peor. Porque los resultados serán para ir contra el pueblo de Dios auténtico. Siempre que la Iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias, y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Fue la apostasía lo que indujo a la Iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. De modo que la apostasía en la Iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. Esto está escrito en 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. ¿Estamos viendo cómo la sociedad se está moviendo precisamente en estos parámetros? Pero el Espíritu dice expresamente que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Satanás obrará con todo poder y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia. Por tanto, vamos a ver señales maravillosas diabólicas. ¿Y estamos preparados para estas cuestiones? Van a ser cosas que van a trascender lo que pueda llegar a acontecer de modo cotidiano. Esto van a ser maravillas. La gente va a quedar pasmada viendo todo eso y no sabrán cómo encajarlo. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, serán dejados para que acepten la operación de error, a fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo,
por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Es la forma de llegar a un ecumenismo. ¿Qué nos une más? ¿O qué nos separa más? No, hay cosas que nos unen más que nos separan. Por tanto, fijémonos en eso y lo otro que puede haber problemática, por importante que sea, lo aparcamos. Esta es la forma de razonar y es la que va a provocar que las iglesias protestantes pasen por el rasero de Roma, del Vaticano. Carlos Beecher, en un sermón predicado en 1846, declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. ¿No pasó así con la Iglesia romana? ¿No estamos reviviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? Otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. Y si seguís las noticias sobre ecumenismo veréis que esto es una auténtica realidad. Después de tantos años es lo que se va viniendo de lleno. Y aquí aparece donde está extraído este sermón, pronunciado en Fort Wayne, Indiana, el 22 de febrero de 1846. Cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. ¿Y os habéis fijado que cada vez más las iglesias protestantes creen en lo mismo? Que hay una principalmente que es la que está dominando más por encima de los otros. ¿Sabéis qué iglesia es la que más está creciendo respecto a todas las otras en todas partes? Se dicen protestantes. Podéis decir los luteranos, los estos, los otros. ¿Cuáles son los que más están avanzando? Las iglesias pentecostales, que están consiguiendo que todos los que creían y se llamaban evangélicos estén aceptando prácticamente todos sus posicionamientos y donde cada vez se va viendo más una manifestación de lo que llaman el poder del Espíritu Santo. Que cuando analizamos eso resulta que no lo es. Pero Satanás se está moviendo muy bien. Bueno, pues por algo van trabajando y por algo van a conseguir su propósito. Y estad atentos a lo que dice ahora. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Imaginaos el planteamiento, guerra civil. Guerra civil, saltando la Constitución por los aires, al menos en parte suficiente para que puedan empezar a trabajar directamente por la ley dominical, abiertamente. Unión de iglesias protestantes que teóricamente no estarán sometidas a Roma, teóricamente, pero que resulta que si seguís las noticias y estad atentos a las próximas noticias que os mostraremos, no aquí, sino los que las sigáis en nuestra web o en directo, y veréis qué trabajo está haciendo ahora el papado para conseguir que esto sea un hecho. Sínodo de la sinodalidad. Hemos tratado de ello en conferencias. ¿Sabéis qué es? Algo que empezó el año pasado, se detuvo, porque tendría una segunda parte y ahora, este mismo año, en octubre, va a continuar y va a concluir. Y donde el Papa ha dicho que eso del primado del Papa se va a cambiar, porque va a ser uno igual entre los demás, pero eso sí, dirigiendo las cosas. Y allí participan ortodoxos, participan protestantes y lo están aceptando todos. Eso ya está en pleno movimiento. Por tanto, estad atentos porque estamos a punto de vivir no solo un conflicto bélico aquí, aparte de todo lo que acontezca en otros lugares, sino realmente del desarrollo de lo que el propio Satanás prepara a través de todos estos elementos para conseguir ir contra el pueblo de Dios.
que aún ahora no puede ir contra él porque hay algo que los protege. ¿Y sabéis qué es? La Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos, de la libertad religiosa y demás que hay aún aquí. Y eso tiene que saltar por los aires. ¿Éramos conscientes de que era necesario que sucediera esto para poder aplicarse una ley dominical? ¿Someterse a Roma? ¿Al papado? Pues aquí lo tenéis. ¿Y qué vendrá entonces? Pues evidentemente muertes de personas, muchas, pero después va a ser más fácil controlar aún a las personas. Y todos aquellos que en una reducción de población quieran seguir con sus creencias, en contradicción a lo que los otros quieran, van a pasar por esto que nos dice aquí. La guerra civil, en principio, algunos pueden pensar que es bueno, porque mira, así mandará uno, mandará el otro, y ya está. Esto es un conflicto provocado, habiendo subido a 2 líderes políticos para generar guerra civil y poder, en consecuencia, dar una solución. ¿Y cómo ha trabajado tantas veces ese poder para conseguir esto? Generando el problema para después dar una solución. Caos y luego orden. ¿Os suena esto, no? Pues también escribió sobre bolas de fuego cayendo, y estoy hablando de Ellen White, sobre Nashville, en Tennessee, donde precisamente vamos a ir, si Dios quiere, mañana mismo. Diréis, bueno, ¿y esto qué importa ahora? ¿Qué tiene que ver con el tema de guerra civil? Pues estad atentos porque ahora vamos a leer unas citas de Ellen White que precisamente describen distintas visiones que ella tuvo hablando de bolas de fuego, algunas grandes incluso, que veréis lo que llegan a causar y en ese lugar. Extraído de eventos de los últimos días. Aquí encontramos las primeras. Solo porciones, porque el escrito es bastante más extenso. Grandes bolas de fuego. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Fijaos, os hemos marcado en rojo la palabra conflagración. Estad atentos, recordad esta palabra, porque la vamos a ver repetida en más de una ocasión y veremos su significado. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Esto está extraído del libro Evangelismo, páginas 25-26, donde se describe todo ello, y fue escrito en 1906. Esto es interesante determinarlo porque veremos que hay distintos escritos de años distintos también, pero que tienen una coincidencia en los hechos. Y aquí habla de estas grandes bolas de fuego, habla de conflagración. Y era una visión, no es algo que sucedió, era una visión futura. Aquí no está hablando de la guerra de secesión, la que hubo, la guerra civil, está hablando de un futuro. Y esto es interesante, porque deberemos escuchar bien esa palabra, conflagración. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Esto aparece en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 296, escrito 1909. Fijaos que es muy parecido, una descripción sobre la otra, pero nos debería hacer pensar, porque aquí
Alguien sabe que esto iba a suceder y no lo dice. Quizás en plural, hablando de más de una persona. Y los otros, en tono de reproche, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Aquí algo ha fallado, ¿no? Alguien no ha advertido de lo que iba a ocurrir. Pues debemos mostrarlo para no ser culpables de todo esto. Ahora quizás también os podéis plantear, Ellen White escribió en unos años que, ya habéis visto, 1906, 1909, ella murió en 1915, hacía un año había empezado la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, y en esa guerra empezaron a aparecer, ¿el qué? Los primeros aviones que bombardeaban tirando bombas con la mano. Desde el avión, volando, soltaban una bomba y hacía pum y mataba relativamente a poca zona, afectaba. Pero lo que está describiendo aquí es algo que uno puede pensar, ¿esto es una cosa que envía Dios directamente como un juicio? ¿Algo tipo plaga, para que me entendáis? ¿O es porque sucede algo también a nivel militar? Vamos a ver ahora la palabra conflagración. Esto lo podéis buscar todos. Perturbación repentina y violenta de pueblos o naciones. Mirad también, guerra, contienda, lucha, enfrentamiento, conflicto, revolución, pelea, hostilidad. Lo antagónico, la paz, lo contrario. La otra acepción sería incendio, fuego grande. Sinónimos o afines de conflagración, guerra, contienda, lucha, enfrentamiento, conflicto, revolución, pelea, hostilidad. Los antónimos opuestos de conflagración, de nuevo, paz. Por tanto, vemos que es un incendio que sucede porque sí. Va relacionado con algo, va relacionado con guerra, contienda, lucha, enfrentamiento, conflicto, revolución, pelea, hostilidad. Y si miráis autores como Urias Smith, el autor precisamente de un libro llamado Daniel y otro llamado Apocalipsis, que después se hicieron en un solo tomo, comentando las profecías de esos libros versículo por versículo, veréis que también en una ilustración hay un lugar que hay un gran incendio, que resulta que tiene que ver también porque ha habido una confrontación, una contienda, una lucha, una guerra. Curioso, ¿no? ¿Vamos encajando las cosas? Ahora vamos a ver distintas citas de Ellen White que habla de bolas de fuego sobre el mundo. Aquí están recogidas, por eso os lo muestro, y estad atentos también a cada una de ellas, porque vale la pena. Parecía que una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo y aplastaba grandes casas. De un lugar a otro se elevó el grito, «El Señor ha venido, el Señor ha venido». Muchos no estaban preparados para recibirlo, pero unos pocos decían, «Alabado sea el Señor». Escrito en 1904. Aquí nos habla de una inmensa bola de fuego que descendía sobre el mundo. Esto es lo mismo que lo anterior. Fijaos que se parece, pero aquí nos habla de una inmensa bola de fuego descendiendo sobre el mundo. ¿Puede ser un meteorito? No lo sabemos, la verdad es que no queda claro. Pero vamos a ver aún más citas. Anteanoche pasó ante mí una escena muy impresionante. Vi una inmensa bola de fuego caer en medio de unas hermosas mansiones, causando su destrucción instantánea. Escuché a algunos decir, sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron, ¿lo sabías? ¿Por qué entonces no nos dijiste? No lo sabíamos. Por todos lados escuché tales palabras pronunciadas. Escrito el 3 de julio de 1904. Fijaos una vez más cómo puede ser una cosa o puede ser la otra. En un lado nos ha dicho conflagración. Por tanto, ¿será que habrá eventos parecidos, unos generados por causa de guerra y otros por juicio directo de Dios? Entrevista con la Junta Escolar de Huntsville. Huntsville. Fijaos, en Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Os he marcado Nashville
porque aunque este escrito aquí nos hable de Nashville, vamos a ver cómo nos habla de alguna otra población. Y luego veremos dónde está ubicado esto en el mapa. Sí, es Tennessee. Y el escrito del 5 de julio de 1904. Es una entrevista con la Junta Escolar de Huntsville. ¿Sabéis? Esto es larguísimo, larguísimo. Nosotros solo os vamos a poner las partes que nos interesan. Señora Elena White, diría que Huntsville se ha mantenido ante mí al mismo tiempo que Graceville se acondicionaba. Y pensé que llevaba el mensaje todo el tiempo, para presentarlo ante nuestra gente, de que Huntsville necesitaba más aliento, realmente, que Graceville, porque el más indigente necesita la primera atención. Si hubiera estado en Huntsville y hubiera visto su situación, habría asumido una carga mayor. Sabía que su situación era, sabía que necesitaba mucha ayuda, pero no anticipé tanta necesidad como la que encontré cuando fui allí. Aquí se está tratando de evangelización, de llegar a distintas poblaciones y cuáles eran las mejores para empezar la obra y cómo todo esto se había ido retrasando. En todo este contexto es cuando aparecen lo que ya veremos. Y me dolía el corazón. Parecía como si me fuera a arrancar la carne de los huesos. No he tenido apetito para nada desde que volví. Apenas siento hambre. Parecía como si hubiera llegado hasta un tocón. Pensé, ¿cómo Dios podría ver que nuestros hermanos del sur, que conocían Huntsville y sabían algo de su situación, podrían dejarla como estaba? Ese ha sido mi pensamiento. ¿Cómo Dios puede verlo? Ha sido un gran misterio para mí comprenderlo. Ciertamente sé que en el lugar de su aparición, en muchos aspectos la apariencia va hacia atrás en lugar de hacia adelante. Aquí ella estaba sufriendo porque veía que parecía que no había intención de hacer avanzar la obra en algún lugar que era realmente necesario. Se me presentó una escena. Era la noche anterior al sábado. Fue entonces cuando esa escena fue presentada. Miré por la ventana y había una inmensa bola de fuego que venía del cielo y cayó donde estaban haciendo edificios con pilares. Especialmente los pilares me fueron presentados. Fijaos en esto porque es sumamente importante. Esto cae en un lugar, es un edificio con pilares. ¿Y por qué cita esto? Luego lo veremos. Y parecía como si la bola hubiera ido directamente contra el edificio y lo hubiera aplastado. Crash. Es la palabra en inglés. Ajá. Y vieron que se estaba extendiendo y empezaron a llorar y a lamentarse y a retorcerse las manos. Y pensé que algunos de los nuestros estaban allí de pie, diciendo, es justo lo que esperábamos, es justo lo que habíamos estado hablando. ¿Lo sabíais? Dijo la gente. ¿Lo sabíais y nunca nos lo contasteis? Me pareció que había tal agonía en sus rostros, tal angustia en su aspecto. Mirad porque aquí nos hace la descripción de prácticamente lo mismo que hemos visto en otras citas anteriores, pero nos habla de ese edificio, esas columnas en concreto, lo remarca, es interesante, y dice, ya veis, una vez más, ¿lo sabíais y nunca nos lo contasteis? En la siguiente escena, yo estaba en una habitación donde había una compañía sentada alrededor, como nosotros estamos aquí. Y había uno con autoridad que estaba allí, y él tenía mapas, y tomó el mapa, y lo puso en las manos de uno, y le hizo mirarlo. Había pequeños rayos de luz del cielo que parecían estar cayendo, y todos estaban preparados para absorber la vecindad completa. Parecía como si se fuera a dar luz a toda la vecindad alrededor. Luego fue menguando, y la luz fue apagada. No se dio a esa ciudad el mensaje de advertencia que debería haberse dado hace años. Y después esa ciudad, señaló él, y otra ciudad, que deberían haber tenido la luz de la vida en este campo sur. Por tanto, vemos que estas visiones que tiene están precisamente en ese contexto. Una preocupación para dar el evangelio a los campos del sur. Había habido guerra civil. La zona del sur era la que apoyaba aún esclavitud, el norte teóricamente la liberación, y estaban preocupados porque las ciudades que quedaban en esos estados
que lo habían pasado mal, que habían perdido la guerra también, en consecuencia, había la preocupación, porque había gente que quería dar el mensaje a mucha de esa población que era de raza negra y otros aún se oponían. Sí, aún duró tiempo el tener claro que el Evangelio debía ser para todos, pero también es cierto que Ellen White, dadas las circunstancias, les fue diciendo que había que ir yendo ciudad por ciudad, una tras otra, dando ese mensaje que no se había dado. También es cierto que en otros lugares va añadiendo cómo hacer ese tipo de evangelismo para no levantar ampollas a tal punto que hubiese una confrontación que se evitara por parte de gente que aún estaba en esos campos del sur contra la predicación de la Iglesia Adventista, contra el mensaje que iba a dar. Por eso, una vez más, de eso hemos de aprender. Hay que dar el mensaje con cautela y darlo cuando toca y avanzando. Pero no se puede soltar todo de buenas a primeras a según quién, porque te la juegas a que se corte para siempre el poder darles el mensaje y ellos recibirlo. Siempre mucho sentido en todo esto. Stephen Nelson Haskell habló del ostracismo contra los profesores blancos en las escuelas de color de Nashville. Fijaos que todo esto, en este contexto de cuestión de razas, la ubicación de los lugares, Nashville. Mientras estaba en Nashville, una escena se abrió ante mí. Una gran bola de fuego parecía caer del cielo, y de ella salían destellos de luz. Cuando estos destellos de luz golpeaban un edificio, este ardía como la yesca. Y entonces oí a alguien decir: sabía que esto iba a ocurrir. Estos son los juicios de Dios que yo sabía que venían. Lo sabías, dijo otro. Tú eras mi vecino. ¿Por qué no me dijiste que estas cosas venían? ¿Por qué no avisaste a los demás? Y esto lo escribió el 14 de agosto de 1904. Fijaos cómo se van dando detalles adicionales. El Señor pronto vendrá en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Sus terribles juicios pronto caerán sobre nuestro mundo. ¿Estamos haciendo todo lo posible para advertir a los habitantes de la tierra de estas cosas? Mientras estaba en el sur hace unos meses, tuve un sueño muy impresionante. Me pareció ver una gran bola de fuego que venía del cielo y golpeaba la tierra. Grandes casas estaban en llamas y muchos miraban con gran angustia. Alguien dijo: yo sabía que esto iba a suceder. Sabía que los juicios de Dios iban a caer pronto. ¿Sabías que estas cosas iban a suceder?, dijo otro. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos advertiste? ¿Y nos mostraste las profecías para que nosotros también lo supiéramos? 10 de septiembre de 1904. Había pasado un mes prácticamente, ¿no? Y una vez más vamos viendo ampliaciones del mismo hecho. ¿Era el mismo hecho o eran hechos distintos? Esta es la cuestión, la gran cuestión. Por un lado hemos visto la palabra conflagración, lo que implicaba. Por el otro vemos como si algo viniese también del cielo directamente a impactar. Por tanto, parece ser dos cosas distintas. Pero mira por dónde, curiosamente, en el sur. Cuando estaba en Nashville, había estado hablando a la gente y en la estación de la noche hubo una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo y se posó en Nashville. Había llamas saliendo como flechas de esa bola. Las casas estaban siendo consumidas, las casas estaban tambaleándose y cayendo. Algunos de los nuestros estaban allí. Es tal como lo esperábamos, decían. Esperábamos esto. Otros se retorcían las manos en agonía y clamaban a Dios por misericordia. Lo sabías, decían. Sabías que esto iba a ocurrir y nunca dijiste una palabra para advertirnos. Parecía que casi los iban a hacer pedazos al pensar que nunca les habían avisado ni les habían dado ninguna advertencia. 21 de enero de 1905. Y aquí ya veis incluso lo que llega a decir. En el otro anterior hemos visto, ¿sabíais estas profecías y no habíais dicho nada? Y aquí ya nos dice que además iban a querer arremeter contra los que sabían y habían callado. Esto es tremendo, ¿eh? En la noche estaba, pensé, en una habitación, pero no en mi propia casa. Estaba en una ciudad donde no sabía y oí una explosión tras otra. Me levanté rápidamente en la cama y vi desde mi ventana grandes bolas de fuego. Salían chispas en forma de flechas
y los edificios se consumían. Y en muy pocos minutos todo el bloque de edificios estaba cayendo, y los chillidos y gemidos lúgubres llegaban claramente a mis oídos. Grité en mi posición elevada para saber qué estaba pasando. ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está nuestro círculo familiar? Entonces me desperté. Pero no podía decir dónde estaba, pues me encontraba en otro lugar que no era mi casa. Dije, oh Señor, ¿dónde estoy y qué debo hacer? Era como una voz que hablaba, no tengas miedo, nada te hará daño. Y esto en 1906. Interesante porque aquí nos describe que esas grandes bolas de fuego que caían, de ellas salían chispas en forma de flechas, quiere decir que salían de esta más grande y se expandían hacia otros lugares más pequeños, evidentemente, esas flechas. ¿Esto suena de algo en la actualidad? Bombas de racimo. Exacto. Por tanto, estamos viendo que hay una diferenciación. Habla de los mismos lugares, pero en uno como si fuera por conflicto y el otro por cosas enviadas directamente por Dios. El resultado siempre el mismo. Gente que sabía había callado y los querían despedazar. Pero quien era de Dios de verdad, como ella en este caso, recibe el no tengas miedo, nada te hará daño. Por tanto, el pueblo de Dios ante los conflictos, este conflicto que se avecina, ¿qué deberá hacer? Confiar en Dios. Por encima de todo, confiar en Dios. En la temporada nocturna tuve una presentación. No me parecía estar en mi propia casa, en Santa Elena. Me pareció que me despertaron en la noche con un gran ruido de gritos, de angustia, y vi todo el cielo iluminado. Caían bolas que parecían de fuego, y estas bolas parecían llenas de flechas, y donde quiera que golpeaban había grandes calamidades. Las casas se incendiaban, y ningún esfuerzo humano podía apagar las llamas. La tierra temblaba y las casas caían con estrépito. ¿No describiríais esto actualmente en un conflicto bélico con este tipo de bombas cayendo? Sería esto. Evidentemente ella en ese tiempo no podía describir esto, no existía, pero es lo que ella veía. ¿Y cómo lo describiría? Sucedía lo mismo en la Biblia. Los profetas tenían sus sueños, sus visiones, describían lo que ellos veían en el lenguaje que podían de lo que comprendían, porque eran cosas tan avanzadas a su tiempo que se les escapaba. Pero aún y así describieron como pudieron. Lo mismo ahora. El viernes pasado de mañana, justamente antes de levantarme, se presentó delante de mí una escena muy impresionante. Me parecía que me había despertado de dormir, pero no en mi hogar. Por las ventanas yo podía observar una terrible conflagración. Una vez más, una terrible conflagración. Lo ve desde su ventana. Grandes esferas de fuego se desplomaban sobre las casas y desde esas bolas de fuego, saetas ígneas volaban en toda dirección. Era imposible dominar los incendios que se iniciaban y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Después de un tiempo me desperté y me encontré en mi propio hogar. Esto aparece en el Ministerio de la Bondad, página 142, el escrito 26 de agosto de 1906. Una vez más, terrible conflagración. Por tanto, incendios enormes provocados por conflicto. Bien, ahora, gracias. Veis los lugares que se han citado aquí. Nashville, Hinesville, Raceville. Todos están en un estado en concreto. ¿Sabéis cuál es? Tennessee. Son 2 condados distintos o 3, pero todos están en el mismo estado. Y mira por dónde Ellen White, cuando tuvo esas visiones, esos sueños, estaba en esos lugares. Y ya veis lo que llegó a describir. Y hemos visto la palabra conflagración, lo que verdaderamente conlleva. Ahora os muestro este templo. ¿Habéis estado alguna vez en ese lugar, en Tennessee? ¿Alguien de aquí ha estado en Tennessee? ¿No? ¿Sí? ¿Has visto esto? Esto está en Nashville. Sí, es una copia de un templo típico pagano, griego, y está allí.
Ellen White había hablado de un lugar, un edificio de columnas, estaban haciendo columnas. Vamos a ver algo sobre todo esto. En Wikipedia aparece el Partenón del Parque del Centenario en Nashville, que es una reconstrucción del Partenón griego. El Partenón de Nashville, Tennessee, es una réplica a escala real del Partenón de Atenas. Se construyó en 1897 como parte de la exposición del Centenario de Tennessee, en la cual se celebraba el centenario de la unión de este estado a los Estados Unidos. 1897, Ellen White escribió la primera de las citas, hemos visto, de 1904, ¿no? Entonces esto ya estaba construido. ¿Por qué dice que aparte de columnas, llega a decir que también se están haciendo columnas? Construcción para la exposición del Centenario de Tennessee. Se construyó para ser la pieza central de la exposición de 1897, junto con otros edificios también basados en originales y antiguos monumentos tales como las pirámides de Egipto. Qué interesante, ¿eh? Egipto, templo pagano aquí tipo griego. Esta primera versión del edificio estaba construida en escayola, madera y ladrillo, ya que en un principio el edificio iba a ser desmontado una vez terminada la exposición, tal y como se hizo con los demás edificios del Parque del Centenario. Por tanto, mirad la fotografía, aquí, veis el Partenón y veis pirámide. Era la exposición del Centenario. Esto se llegó a desmontar. El material de que estaba hecho, ahora diríamos que es de risa, ¿no? No iba a aguantar nada esto. Se desmontó. Ellen White dice que tenía columnas y hacían columnas también. La construcción costó tanto por su realismo que la ciudad de Nashville decidió conservarlo. Como el edificio había sido construido con la intención de demolerlo tras la exposición, la construcción no era lo suficientemente robusta. Así, en 1920 el monumento fue demolido. Y en el lugar que antes ocupaba se construyó una segunda versión construida con hormigón, mucho más estable y fiel al Partenón original. ¿Había columnas? Sí. ¿Se echó por tierra? Sí. 1904, Ellen White, después de todo esto, tuvo la visión. Y tuvo la visión de un lugar con columnas y que se estaban haciendo columnas. Por tanto, de algo del futuro que ella aún no había visto construir. En esta segunda versión participaron numerosos especialistas que estudiaron minuciosamente el Partenón de la Acrópolis de Atenas y los mármoles de Elgin, que actualmente se encuentran en el Museo Británico, realizando reproducciones en yeso de las mismas, que son moldes de las esculturas originales que adornaron el Partenón ateniense, las cuales datan del año 438 a.C. Además, el monumento posee una decoración policromada igual a la que en teoría poseía el original. Esta réplica del Partenón original ateniense sirve como homenaje al monumento original, considerado la cumbre de la arquitectura griega clásica. ¿Pero qué hay ahí dentro? ¿Está vacío? Ahora viene la sorpresita. Vaya que se viene la sorpresita. Estatua de Atenea Pártenos. No es que nos parta, pero... La reconstrucción de la estatua de Atenea Pártenos, creada en 1990 por Alan Lekir, es el centro del Partenón de Nashville, a imitación de la que debió estar en el Partenón original de la antigua Grecia, que fue creada por el escultor griego Fidias. Por tanto, se ha hecho una reproducción de esa diosa pagana y se ha puesto ahí. Mirad qué nos llega a decir. Ha sido reconstruida según se cree que debió ser la original, perdida hace mucho tiempo. Esta estatua tiene una altura de unos 13 metros y está recubierta de oro. La escultura representa a la diosa Atenea Pártenos, vestida con armadura y casco, con un escudo en su brazo izquierdo, una pequeña estatua representando a la diosa de la victoria en su mano derecha, y una colosal serpiente que se alza entre la diosa y su escudo. La escultura, que en un principio no era dorada,
fue recubierta de oro de 23,75 quilates en 2002. Está considerada la escultura de interior más grande del mundo occidental. Hasta 1990 era la de la Virgen Inmaculada de Chignahuapan, en México. Curioso, ¿eh? Sí, está así. Esta la conoces, ¿eh? Sí. ¿Era inmensa? Sí, y era la Virgen, era la Virgen. Y resulta que hay una diosa que la hacen más grande y recubierta de oro. Y es una diosa, es una mujer también. ¿Os empieza a sonar todo esto de lo que hemos ido diciendo, que vamos documentando por distintos países? Esto es impresionante, ¿eh? Al momento de definir sus medidas finales, se tomó la decisión de que los visitantes al entrar quedaran a la altura de los pies de la escultura, lo que hace sentirse muy pequeños ante la diosa. Ah, la diosa tiene que ser grande, tú eres un miserias, ¿eh? Aquí la tenéis, y en comparación con un ser humano. La reconstrucción de la estatua de Atenea Pártenos como luce en la actualidad. ¿Estáis viendo qué hay aquí? En su mano, en la palma de su mano. ¿La diosa de qué? De la victoria, que la hemos visto en tantos lugares, ¿eh? Y con todo lo que eso implica. Pero vamos a ver más detalles. Yo no sé si estáis viendo la enormidad del templo, ¿eh? Eso es de pura madera, hermano. Es pura madera. Pues es cemento. Está cubierta con cemento. Claro. Y eso tiene que durar, ¿eh? Teóricamente tiene que durar. Y no permiten sacar fotos. Pues nosotros vamos a ir ahí, si Dios quiere. Y algo deberemos hacer. Actualmente, hoy en día el Partenón permanece como pieza central del Parque del Centenario, un gran parque público situado al oeste del centro de la ciudad, y es utilizado como museo en el cual se hallan 4 galerías de arte. Este museo de arte posee 63 pinturas de artistas americanos del siglo XIX y XX como colección permanente donadas por James M. Cowan. Aparece en una escena de la película Percy Jackson y el ladrón del rayo. Mira, la han utilizado para esto, para estos menesteres. Vamos con detalles. No me diráis que esto no es impresionante. Vamos a ver más detalles. Aquí la comparativa con el ser humano, pero vamos a ver algo más. La serpiente. Esta enorme serpiente. Bien, sabéis, nosotros habíamos dicho que teníamos que venir a documentar este lugar. Y mira por dónde, gracias a Dios, que movió a alguien de aquí para organizar unas conferencias aquí. Y gracias a eso nos ha servido para poder venir, primero yendo a Canadá a documentar cuestiones sobre los jesuitas, que nos ha ido excelente lo que hemos hallado, excelente para lo que buscábamos. Hemos pasado hasta aquí a hacer las conferencias y nos ha servido para que mañana vayamos a Nashville, donde vamos a tener, si Dios quiere, la visita a ese lugar, porque quizás vosotros no lo sabéis todos, pero hace ya un buen tiempo que estamos detrás de una diosa, no porque la adoremos ni mucho menos, sino porque lo que estamos demostrando es que hay un culto que viene desde el inicio de los tiempos de la creación, prácticamente desde la entrada del pecado, donde el señor Caín, que todos sabéis, se dedicó a transmitir unos conocimientos ocultos a la gente de antes del diluvio. Caín no era tonto para nada, pero torció el conocimiento para el mal. ¿Qué hizo? ¿Por qué es conocido Caín? Mató a su hermano, ¿no? ¿Se arrepintió alguna vez de eso? No. Y siguió haciendo sus cosas. Y transmitió generación tras generación de los personajes bíblicos que aparecen antes del diluvio una serie de conocimientos a los de su descendencia. Hasta que llegó alguien de esa familia
que le dio por instruir a una mujer, a su esposa, a una de sus dos esposas. Y le transmitió una serie de conocimientos que quedaron, como ahora podríamos llamar, a través de sociedades secretas y ocultismo. Y resulta que tuvieron una hija, y a la hija también la instruyeron en el mismo camino. Y esa hija tuvo otra hija, pero antes en medio hubo un diluvio universal. Y la segunda, que fue instruida, entró en el arca como esposa de Cam. Y ella pasó el diluvio, porque creyó que Noé decía la verdad, por eso llegó a salvarse del diluvio. Pero aprovechó a pasar sus conocimientos de una orden de mujeres, pasando unos conocimientos ocultos a su hija, a una hija que llegó a ser llamada y conocida como Semiramis. Y esa mujer fue la que se dedicó a esparcir también, junto a su madre, el conocimiento oculto sobre una diosa que se reverenció porque había conseguido pasar un diluvio. Y eso es lo que iremos mostrando, ya lo mostramos en varios lugares, en conferencias, pero iremos profundizando aún más, expandiendo mucho más, el por qué ha habido una cultura pagana en cada lugar de este mundo que ha tenido una diosa que han servido a muerte, y digo a muerte literalmente. Y que todo esto serviría para preparar el terreno de alguien que va a aparecer, que ya lo ha hecho a través de la historia, pero va a aparecer poco tiempo antes del regreso de Cristo, para mostrarse como una preparadora de la salvación del que debe venir para salvar al mundo. Y ese papel de esa diosa, alguien lo transmitió y lo camufló pasado a cristianismo. Y le otorgaron todos esos conceptos, títulos de esa diosa a una mujer que fue una enorme mujer, maravillosa, por eso fue elegida por Dios para ser madre de Jesús. Y todos esos títulos se los pusieron a ella. Y ahora la adoran, como si estuviera en el cielo, como si pudiese interceder por nosotros, para que Jesús no se enfade con nosotros y pueda concedernos cosas y hasta la salvación, como si Jesús fuera tan malo y no fuera el abogado que necesitamos, que es el único que tenemos, caras a Dios. O sea, pisoteando la sangre de Jesús, su sacrificio. Y eso es lo que estamos documentando alrededor de tantos lugares, para demostrar que esto no es una historieta inventada, sino que es un hecho cierto, y que el mundo va a quedar cautivado por una mujer de nuevo, cautivado. Y esa mujer va a dar paso a la entrada en este mundo del falso Mesías, de Satanás haciéndose pasar por el mismísimo Jesucristo. Y eso va a ser antes de la segunda venida de Jesús. Y si no sabemos todas estas cosas que estamos mostrando, no nos vamos a enterar de nada. Y aquellos que ya creen que lo saben todo, sobre todo, y ahora me dirijo especialmente a los adventistas del séptimo día, que son la religión que más luz llega a tener sobre la palabra de Dios, que creen que no necesitan nada más porque ya son ricos, se han enriquecido, y hablo a nivel espiritual, no quieren conocer estas cosas y no saben que hay un texto bíblico que dice que vendrá a engañar hasta los mismos elegidos, escogidos. Van a caer por despreciar este mensaje. Y esto no son bromas. Y por desgracia aquí tenían que haber venido adventistas, y bastantes, y no están. Porque alguien les dijo que mejor que no vinieran, porque esto es malo. Pues ya sabéis lo que os espera si os quedáis en iglesias adventistas. Eso es lo que os espera, tristemente. Pero si vais ahí, darles el mensaje, y el que sea de Dios, que el Señor lo elija y se lo lleve, porque va a terminar fatal, como el resto de protestantes que hemos visto aquí, lamentablemente. Bien, dicho esto como un paréntesis, hemos de decir que aún hemos de hacer algo más en Tennessee. Es una serie de entrevistas. Una de ellas es con la viuda de Ron Wyatt, quien descubrió el arca de Noé, quien descubrió el arca de la alianza, quien mostró que había también sangre de Jesús, que aún está viva, y tantas cosas más. A todo eso hemos venido, no hemos venido de excursión.
hemos venido por faena. Y a entrevistar también a los que quedan aún relacionados con el señor Wyatt. Esperamos extraer muchas cosas importantes para poder mostrar al mundo que realmente creo que el mundo necesita conocer, porque sobre eso también hay profecía. Pero eso ya es otra historia. Ellen White también escribió sobre Armagedón. Y nosotros ya dijimos que era Armagedón, lo mostramos. Pero bien, vayamos a esto. Joyas de los Testimonios, tomo 2. La obra para este tiempo. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia, extraña y llena de sucesos, está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerras. Las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para atraer el día de Dios, que se apresura grandemente. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Aquí el lenguaje escribió la palabra conflagración de nuevo. ¿En qué contexto? De guerra. Aquí no estoy hablando de conflagración general de guerra civil en Estados Unidos, sino que os muestro la palabra que ella utiliza y bajo qué contexto. Ella ya decía, en su tiempo se levanta nación contra nación, reino contra reino, pero aún no existía esa conflagración general. Conflagración general es Armagedón. Y eso tiene que ver solo con persecución a los guardadores del sábado que no creen en la inmortalidad del alma y que son fieles. Eso es una parte de Armagedón. Es la guerra espiritual contra el pueblo de Dios a nivel físico también. Pero este es el contexto de una guerra de unas enormes proporciones que va a acontecer y que se va a centrar en un lugar concreto, Armagedón. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Persecución del pueblo de Dios a muerte. Armagedón, ¿en qué contexto cae? En plagas. Las 7 plagas finales. Y en medio de esa persecución al pueblo de Dios, un conflicto bélico brutal para lo que quede de mundo. Porque recordad que las plagas ya estarán cayendo. Y habrá habido un conflicto bélico brutal también antes. Sí, disminución de la población, vaya que se va a ver, pero mucha. Pero todo esto que apunta a que va a acabarse así el mundo y ya está. Ya podemos abrir el balcón y tirarnos, ¿no? No. No, porque estas son las señales de la segunda venida de Jesús. Las señales que indican que viene a rescatarnos. Y que si no sabemos cómo ese tema de la mujer, que se ha transmitido así, vamos a caer en los planes del enemigo. Y del enemigo no se trata de un gobierno, se trata de Satanás para tumbar nuestra eternidad. Por eso debemos conocer estas cosas y advertir a la gente. Porque, ¿sabéis? Esa diosa, esa virgen que aparecerá, vendrá a unir a todos los pueblos que precisamente creen en una diosa, sea como sea la que sea. Los va a unir a todos. Y el ecumenismo que el papado viene trabajando con todo el mundo interreligioso, no solo hablo de protestantes y ortodoxos a nivel cristiano, hablo de hinduistas, budistas y todos los istas que queráis. Todos tienen una diosa. Y algunos 3. ¿Por qué será 3? ¿Recordáis los nombres de esas 3 mujeres? La primera de ellas que participó de este conocimiento oculto, ¿cómo se llamaba? Zila. Y la segunda, su hija, Naama, mujer de Cam. La primera mujer de Lamec. Del malo, no del bueno. Los 2 se llamaban Lamec. Y la tercera, Semiramis.
Y eso se expandió después del diluvio por todas las culturas, adoptando una creencia muy parecida, y ha llegado hasta nuestros días. Y va a llegar hasta el mismísimo final. Y si nosotros no sabemos esto y no lo decimos a la gente, van a seguir adorando lo que no toca, porque están en terreno satánico y no se dan cuenta. Y la Virgen de turno puede hacer milagros, sí. Pero ¿habéis visto lo que habíamos presentado? Habrá milagros mentirosos por parte de Satanás y sus diablos. ¿Quién no va a caer en eso? Cuando por los sentidos el ser humano cae seguro. Solo bien fundamentados en la palabra profética de verdad y en plena comunión con Dios, nos podremos salir. De lo contrario, olvidaos. Y es la salvación la que está en juego, la de cada uno de nosotros. Y hablando de ese conflicto, esto lo hemos presentado numerosas veces a lo largo de tantos años. Daniel 11, versículos del 40 al 45, nos dice: pero al cabo del tiempo, o a fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y esto ya mostramos cómo a partir del 11S tan famoso en 2001 se cumplió. Pero cuidado, porque la historia aún se va a repetir. Este es un proceso con algunos detalles que aún faltan. Y es que veremos que alguien se pone, aquí dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. La versión auténticamente bien traducida es entre los mares, por tanto, mar Mediterráneo, mar muerto, que hay allí, Israel. Y dice el texto, en el monte glorioso y santo. ¿Cuál es el monte glorioso y santo? Está en Jerusalén, el lugar donde había habido los templos del Señor, y donde ahora quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Y que, como hemos mostrado y demostrado, precisamente el conflicto en Israel se basa para esto, porque quieren levantar el tercer templo. Y ese es un objetivo totalmente satánico, porque allí debe ir el papado, que tantos años ha buscado eso desde las cruzadas y jamás ha conseguido. Y allí se asentará también el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo. Pero para hacer eso, hacerlo posible, era necesario primero el conflicto que está sucediendo. ¿Habéis oído esto en las noticias por aquí? ¿Alguien os lo ha comentado? ¿Verdad que no? Hablan de hay tantos muertos por aquí, tantos muertos por allá, un ataque por aquí, otro ataque por allá. ¿Os han dicho el verdadero objetivo de todo esto? No. Pues el Vaticano, los jesuitas especialmente, trabajando para que ese conflicto sea un hecho. Y sociedades secretas puestas con ellos, evidentemente, para generar confrontación en un bando contra el otro. Y había una carta de 3 guerras mundiales que hablaba sobre eso, escrita hace tantos años, y resulta que está pasando tal como estaba escrito. ¿Por inspiración divina? No. ¿Por agenda satánica? Sí. Y eso es lo que está aconteciendo. Y la guerra de Ucrania, ¿por qué está pasando? ¿Os lo están contando el por qué? También lo mostramos y demostramos. El Vaticano estaba en pleno momento de ecumenismo con la Iglesia Ortodoxa rusa. Se iban a unir. Y cuando ya estaba todo preparado, dijo la Iglesia Ortodoxa, su patriarca Kirill, no. ¿No? Automáticamente empieza la guerra. Qué casualidad, ¿no? Y mostramos todos los temas que tenían implicación con una profecía del libro de Ezequiel, Gog y Magog, y que nos decía que la guerra de Rusia sería un hecho, que irían a Ucrania y que no se pararán tampoco ahí, sino que seguirán y llegarán a Israel.
Y mostramos las palabras del propio Benjamín Netanyahu, que hace muchos años ya dijo que sabía que Israel sería atacada por Rusia, porque la Torá lo dice. En el Antiguo Testamento aparece eso. Y ellos que trabajan para levantar el tercer templo de Jerusalén y prepararle la venida al falso Mesías, están generando esos conflictos. ¿Os dicen algo de esto por televisión? Pues vosotros que ahora lo sabéis, y si no lo sabéis ya podéis empezar a entrar en nuestra web y verlo todo para informaros. Debéis decir a la gente lo que está a punto de pasar para que crean, porque de lo contrario os dirán esas palabras que hemos visto aquí. ¿Y vosotros lo sabíais y no nos dijisteis nada? ¿Y sabéis qué dice el texto bíblico? Que la sangre de la gente será demandada de nosotros si no hemos dicho esas cosas. ¿Somos conscientes de esto? No estamos aquí porque sí. Estamos aquí porque hemos sido llamados por Dios para avisar al mundo de lo que se viene. ¿Vamos a fallarle a Dios? Porque si le fallamos a Dios, Él nos va a hacer fallar de la vida eterna. ¿Y os habéis fijado que dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos? ¿Qué hay en el oriente? ¿Quién es el enemigo de Estados Unidos y de la OTAN y de Occidente, teóricamente? ¿Quién hay en el oriente? China. Corea del Norte. Y en el norte, Rusia. Y la profecía nos lo decía hace 2600 años. Y lo hemos mostrado y demostrado y aún nos dicen, y tristemente vuelvo a los adventistas, a decir que esto no es así, que esto es todo espiritual. Y hablando de profecías y palabras que utiliza la profecía hay que decir, y un cuerno, lo que decimos es verdad. Y demostrado está. Y ojalá ellos estuvieran anunciando esto, que es para lo que fueron llamados, y no lo hacen. Pero esto no termina aquí. Os decía, ¿hemos de abrir el balcón y tirarnos? No. Porque cuando esto suceda, Daniel 12:1 nos dice después, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, evidentemente. Por tanto, ¿tenemos esperanza de salvación? Claro que sí. No abráis el balcón para tiraros, sino abrid el balcón para proclamar a la gente que Cristo vuelve y las señales están ahí. Y que van a haber conflictos bélicos y morirá mucha gente, quizás algunos de nosotros. Si no por una cosa, por otra, sí. Pero hay una vida eterna. Y la gente debe tener esa esperanza porque el mundo está fatal. Y el tiempo se acaba. Sí, hemos visto por los escritos que cuando pasaran estas cosas esto se acababa. ¿Y eso cuándo será? Pues también escribió sobre los 6000 años de historia en la segunda venida de Jesús. Y por cronología bíblica, tal como lo está demostrando también Luis, el pastor Luis, resulta que hay toda una cronología bíblica que determina que desde la creación hasta ahora ya han pasado 6000 años. Pero desde la entrada del pecado hasta el fin, la segunda venida de Jesús, no han pasado 6000 años. Y diréis, ¿cómo es eso? Muy fácil. Porque por los datos se demuestra que Adán vivió 33 años y medio y entró el pecado entonces. Ahí cayó, no antes. Y que Jesús vivió 33 años y medio y murió. Vivió lo mismo que el primer Adán, por eso es el segundo Adán. Pero hay una gran diferencia. Él no pecó y Él nos salvará. Y la cronología de 6000 años, Ellen White también va escribiendo de 6000 años continuamente y que vendría Jesús. Ya no os lo muestro esto porque lo hemos mostrado tantas veces y podéis verlo en las conferencias que hemos presentado, pero sí os voy a mostrar esto. Volviendo al conflicto de los siglos. En la página de este libro, la 375, en el capítulo Una profecía significativa, en la página anterior hay un diagrama, un esquema de la profecía de los 2300 días. Si no sabéis de qué va eso, entrad en los estudios bíblicos que hemos presentado y allí lo veréis.
Ella escribe esto. Cita la profecía de Daniel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, de la era cristiana, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Y algunos dirán, ¿cómo? Si murió con 33 años y medio, ¿cómo va a quedar aquí en el 31? Porque Cristo no nació en el año 0, que no existió, sino que nació en unos años antes. 4, 3. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Ya no tenía sentido seguir con las cuestiones del templo. ¿Por qué? Porque Cristo había cumplido con la profecía, con el simbolismo de la ley ceremonial. Y mira por dónde. ¿Cuándo dice que se cumplen 4000 años de ese hecho? Justo cuando Cristo muere en la cruz. Año 31, pasaron 4000 años. La profecía de los 6000 años, que si algunos no lo saben, se encuentra en Génesis 1:1, leído en hebreo, que se lee bastante mejor el contenido en español que leemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vale, está muy bien, pero nos quedamos tan anchos, ¿no? Y en hebreo nos muestra por letras, por Aleph, por su puntuación, que habla de 6000 años. Y el alfa y la omega, Cristo apareciendo. Y si no sabemos eso, no encajamos nada. Y cuando leemos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, en profecía también. 6000 años. Y Cristo aparece en el 4000, curiosamente en el punto central. Y ahora, bueno, estáis bien de matemáticas, ¿no? No, yo he estudiado letras, no, yo no me he enterado en el cole. Sí, pues bueno, va, todos lo sabéis esto. Entrada del pecado en Edén, aquí pasan 4000 años y aquí, año 31 de la era cristiana, crucifixión de Cristo. Si de aquí a aquí son 4000 años y esto acontece en el año 31, si sumamos 2000 años más, ¿dónde nos lleva? 2031, segunda venida de Jesús. No hay que ser matemático. Cualquier niño que sepa contar un poquito, ya lo saca. Y el pueblo de Dios, que debe ser tan listo en el conocimiento bíblico y profético, ¿no sabe sacar esto? Ah, no, pero del día y la hora nadie sabe, ¿verdad? Lo que tanto esgrimen y no saben que el texto dice algo más cuando está bien traducido. Nadie da a conocer sino el Padre, porque se sabe. Y al final la voz de Dios será el que anunciará día y hora, pero el resto ya se sabe y no tenemos excusa. Y todos aquellos que dicen, no, vendrá en 2027, permitidme que les diga que ya se pueden sentar, porque llegará el 2027 y verán muchos conflictos y muchas historias, pero no verán el regreso de Cristo. Y todos aquellos que no se puede saber, sí se puede saber. ¿Quieres saberlo? Es otra historia. ¿Se puede comprobar? Sí. Y ahora es uno el que decide. ¿Quiere ser borrego y perderse? ¿O quiere hacer caso de la palabra de Dios y salvarse? No hay alternativa y no hay excusa. Demostrado está, y lo hemos hecho a lo largo de años y años. Y nadie ha podido contradecirlo. Nadie. Han dicho muchas tonterías, pero nadie ha podido contrarrestarlo. Y las señales apuntan a que esto realmente es así, sí o sí. ¿Queréis más datos? ¿Un diagrama más específico? Pues aquí lo tenéis, por los que no sabéis aún que en el otoño del 4004 a.C. fue la creación. Y esto ya lo dijo alguien, que tú estás traduciendo el libro, ¿verdad? James Ussher. Y alguien más también, Sylvester Bliss, historiador de William Miller, el que hizo el movimiento adventista. Y todo está comprobado. Por tanto, no tenemos excusa.
Y ahora, sabiendo todo esto, sabiendo que Jesús vuelve en la fiesta de tabernáculos o Sukkot para los judíos, entre septiembre y octubre de nuestro calendario gregoriano del año 2031, ¿no vamos a decírselo a la gente? ¿Y no vamos a decirle que las señales de que todo esto está pasando y lo van a ver delante suyo, delante de sus narices, lo que hemos dicho? ¿No vamos a decirles que esto termina bien si se quiere para el que quiera ser salvo? Pues es nuestro mensaje. Y eso sí, ya podemos ponernos en sintonía con Dios, porque podemos saber mucha profecía, pero si no vivimos la verdad ni la compartimos, se nos va a acabar. ¿Somos cristianos de verdad o cristianos de un día y unas horas? ¿O ni tan solo eso? Pues ya va siendo hora que hagamos lo que debemos hacer. El mundo necesita ese mensaje y Dios no ha enviado a los ángeles para comunicarlo. Ha puesto la verdad en su pueblo, transmitida de generación en generación hasta llegar a nosotros, la última generación de este mundo. ¿Queremos ser de esta generación? De lo contrario, se nos acabó. Ahora que cada uno decida. Habéis visto las evidencias de todo lo que se viene encima. Tenéis argumentos para dar el mensaje al mundo y que muchos reaccionen. Otros seguirán diciendo que no. Es inevitable. Los que se van a salvar son minoría. La gente no quiere la salvación en el fondo porque no quiere cambiar sus vidas. Que cada uno se autoanalice. Pero el mensaje se da y que Dios haga lo que pueda con los suyos. Maranata, el Señor viene, 2031. Dios os bendiga.